Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en otra sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, de este curso que es el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Torá, el quinto libro de la ley, de lo que conocemos como el Pentateuco, cuya tradición da la autoría a Moisés, y así es como lo creemos. Es muy clara la pluma de Moisés, aunque como lo hemos comentado en sesiones anteriores, obviamente también es un escrito que seguramente fue enriquecido con un epílogo y con un prólogo de otro autor. Algunos creen que fue Josué, algunos creen que fue Samuel, ¿no? O posiblemente algún otro, pues llamémoslo así, autor o editor posterior, ¿no? Donde pues se narra, por ejemplo, la muerte de Moisés, etcétera, ¿no? Pero el gran compendio, el gran contenido de nuestro libro de Deuteronomio es toda esta antología de discursos, todo este recordatorio de la ley, donde por un lado tenemos, si me lo permite, a un protagonista, Moisés, haciendo memoria de todo lo que Dios ha hecho, pero también invitando al pueblo a recordar todo lo que Dios ha hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente el pueblo ha sido rebelde, el pueblo ha fallado en un pacto, y entonces Dios ha brindado una nueva oportunidad para la cual el pueblo debe de prepararse y no volver a tropezar. Y esa es la riqueza que nos da este libro, el libro de Deuteronomio, donde muchas veces en nuestra vida nosotros podemos fallar, nosotros quizá tropezamos, y sin embargo podemos aprender que no todo queda ahí, sino que en Dios hay una nueva oportunidad. Pero obviamente para que esa oportunidad se dé, tiene que haber una disposición de cambio, de arrepentimiento en el corazón. Es así que, si me lo permite, haré una breve oración y arrancamos con lo que será ya nuestra sexta sesión. Estamos llegando a la mitad de nuestro curso, entonces vamos por la sexta sesión del libro de Deuteronomio. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre, cuántas gracias te damos por la bendición, Señor, de acceder a tu palabra, de escudriñar tu palabra, de estudiarla. Mi Dios, te pedimos encarecidamente que nos guíes tú a través de este estudio, que sea tu Espíritu Santo, Señor, Padre, atesorando en nuestros corazones todas aquellas enseñanzas que nos son necesarias para caminar conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, por todos los corazones dispuestos. Gracias por tu palabra. Te pedimos que nos lleves de tu mano. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues entonces vamos a esta parte que sería el índice, ¿no? La referencia de nuestro curso, donde, le repito, estamos llegando a esta sexta sesión, basados en nuestro estudio bíblico de Robert Lloyd, que es al este de la frontera, ¿no? Donde a través de este pequeño manual, que es muy sustancioso, pequeño pero sustancioso, muy económico pero a la vez efectivo, Roberto Lloyd nos va guiando a través del estudio del libro de Deuteronomio. Y él establece aquí en el sexto capítulo la adoración en Israel. Para tratar de tener un poquito de contexto de lo anterior, estamos en el segundo discurso de Moisés. Moisés ha exhortado al pueblo a que recuerde. ¿Qué es lo que el pueblo tiene que recordar? Bueno, primero que nada tiene que acordarse de Jehová, su Dios, ¿no? No tiene que distraerse en otros dioses, no tiene que distraerse en los problemas del entorno. Tiene que tener presente en su mente y en su corazón a Dios. Y lo va a establecer a través de mandatos. 10 mandamientos conocidos como el Decálogo y el Gran Mandamiento, conocido también como el Gran Shema. Dirigidos, sobre todo los dos primeros mandamientos del Decálogo y el Gran Shema, obviamente, dirigidos a una adoración exclusiva a Dios. Perdón, y entonces lo que Moisés exhorta al pueblo es a tener siempre presente a Dios, a recordar
las obras que ha hecho Dios desde que los ha sacado de Egipto, cómo Dios los hizo cruzar por el mar, cómo Dios los proveyó por el desierto, y también que recuerden sus obras pasadas, cómo se rebelaron en distintos desiertos, ¿no? En distintos lugares, y cómo Dios, a pesar de estas rebeliones, ha mostrado misericordia para con ellos. Es así que entonces el tema recordar es clave cuando usted y yo estudiamos Deuteronomio, ¿no? Es la palabra clave de este libro, al menos de este segundo discurso de Moisés, ¿no? ¿Por qué? Porque el pueblo tiene que recordar lo sucedido, pero también tiene que recordar lo que vendrá. Y me va a decir, hermano, ¿cómo que recordar lo que vendrá si no ha sucedido? No ha sucedido, pero está en una promesa establecida por parte de Dios. Se llama la tierra prometida, la posesión de la tierra prometida, que Dios ya ha determinado que entregará. Y el pueblo tiene que recordar que Dios ya dio esa garantía de que conquistarán la tierra prometida. Israel tiene que caminar viendo hacia el pasado en el sentido de no olvidar cómo Dios le ha bendecido, le ha protegido, le ha guiado, pero tiene que ver hacia adelante, confiando en que Dios lo protegerá, le bendecirá y le guiará. Que si usted lo ve, pues es algo que en nuestros días no cambia, ¿no? Nosotros no podemos quedar atrapados viendo al pasado por añorar nuestra vida pasada, pero sí debemos caminar viendo al pasado, estando conscientes de cómo Dios nos ha trabajado, nos ha transformado, nos ha bendecido en nuestra vida pasada. Y caminamos adelante con la esperanza de su gloria, con la esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo, con la esperanza de que aquel que empezó la buena obra la perfeccionará. Y por eso es que usted y yo podemos tener mucha identidad con este pueblo de Israel, con este pueblo al que se le está leyendo por segunda vez la ley, no que se le esté leyendo una nueva ley, es la misma ley, lo que cambió fue la generación. Entonces la importancia también de Moisés en este recuerden, de enseñar la ley a los hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante estar recordando la ley, estarla enseñando en este Deuterus Nomos, ¿no? En esta segunda, si traducimos la palabra como tal, parecía decir segunda ley, pero el contexto es la segunda revisión o el segundo estudio, el segundo repaso de la misma ley a una nueva generación. De ahí la importancia que nosotros siempre estamos exhortando a la congregación de estar leyendo la palabra, vaya a la palabra, medite en la palabra, estudie la palabra, porque es importante estarla repitiendo, estarla repasando, porque eso nos ayuda a nuestra memoria para no olvidar lo que Dios ha hecho y lo que Dios hará. Es así entonces que, bueno, entramos de lleno a lo que será nuestro estudio del día de hoy, que es la adoración en Israel, donde prácticamente vamos a entrar aquí al capítulo 12 de Deuteronomio, y en este capítulo 12 de Deuteronomio seguimos todavía en el segundo discurso de Moisés. Todavía estamos en la segunda mitad de este segundo discurso. Y los capítulos 5 y al 11, el libro de Deuteronomio nos ha mostrado cómo Moisés exhorta al pueblo a esta necesidad de adoración. Ojo con esta palabra, una adoración exclusiva. Y si nosotros hacemos un repaso de lo visto anteriormente, han sido instrucciones de corte muy general. En esta parte que estamos entrando en el capítulo 12, sigue la temática de la adoración exclusiva, pero la diferencia es que ahora las instrucciones serán más específicas. Y para entender esta sesión de hoy, el autor lo que decidió en su estudio, Roberto Lloyd, lo que decidió es estructurarlo contestando las siguientes preguntas. Ok, la exhortación es a la adoración. Queda claro que la adoración es exclusiva a Jehová. Esa es la palabra clave, es una adoración exclusiva. Solamente adoro, alabo a Dios, a Jehová. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, las preguntas, ¿no? ¿Dónde se debe de hacer? ¿Cómo se debe de hacer? ¿Y cuándo se debe de hacer?
esta adoración, ¿no? Es lo que Moisés prácticamente va a empezar a instruir a partir de lo que será su capítulo 12 del libro de el Deuteronomio, ¿no? Y prácticamente para contestar estas dos preguntas, Moisés lo que va a estar haciendo constantemente son dos cosas, ¿no? La primera de ellas es que va a animar al pueblo a la obediencia, lo ha venido haciendo. De hecho, ese es uno de los propósitos por los cuales Moisés ha venido pidiendo que el pueblo recuerde, que el pueblo recuerde. ¿Por qué? Porque mientras más cosas recordemos, podremos responder mejor en obediencia, ¿no? Y por otro lado también, pues va a instruir al pueblo para eliminar todo vestigio de culto idolátrico, de culto pagano, ¿no? Es decir, no se trata simplemente de entrar a una tierra prometida y no imitar las obras de los otros pueblos. No, va más allá de eso. Hay que destruir los altares, hay que destruir pues todos los utensilios que se usaron en estos altares o que se usaron para estos cultos. Y aunque fueran utensilios muy valiosos, cucharas de oro, no sé, no tengo mucha experiencia en el culto idolátrico, pero pensemos en cucharas de oro, pensemos quizá en algunas prendas de telas muy caras para edificar altares. No lo sé, discúlpeme, no tengo mucha experiencia en esto, pero todo esto tenía que ser eliminado. En realidad, si lo analizamos, si lo vemos fríamente, la tarea es difícil. La tarea se vuelve complicada porque no solamente se trata de no seguir las prácticas, sino que hay que eliminar todo rastro de esas prácticas, destruir altares, destruir utensilios, ya no mencionar ni siquiera, así lo establece Deuteronomio, ya ni siquiera mencionar los nombres de estos dioses, ¿no? Esas empiezan a ser ya instrucciones más específicas donde Moisés, por un lado, está animando al pueblo a la obediencia y por otro lado está instruyendo a eliminar todo vestigio de idolatría de los pueblos que van a conquistar. Y entonces viene la primera pregunta, ¿dónde el pueblo debe de adorar? Y entonces arrancamos ahí con el capítulo 12 del libro de Deuteronomio, donde en su Biblia, por ejemplo, en Reina Valera, yo tengo como título del capítulo 12, el santuario único, ¿no? Roberto Lloyd aquí en su estudio le llama el santuario central. Por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente le llama el lugar de adoración elegido por Dios, ¿no? ¿Por qué se da la necesidad de un santuario central? Para evitar que nadie se tomara la libertad de determinar dónde se tenía que adorar a Dios. Ningún hombre debe determinar dónde es el lugar exclusivo para adorar a Dios. Dios es el que va a determinar dónde se le va a adorar. Dios es el que lleva la batuta. Esto es algo que tenemos que entender. En nuestra vida, Dios es el que lleva la batuta. Y sobre todo en situaciones de área espiritual, ¿no? En cuanto a adoración, Dios es el que lleva la batuta y Él me va a decir dónde, cuándo y cómo, ¿no? Entonces, si nosotros vamos revisando la historia del pueblo de Israel, vamos a ver que hubo santuarios, ¿no? Obviamente en el peregrinaje, por ejemplo, cuando Israel sale de Egipto y comienza el peregrinaje, vamos a tener lo que sería el tabernáculo de reunión, ¿no? Esta tienda donde Moisés se reunía para dar consejo, ¿no? Para consultar a Jehová y para informar al pueblo, en lo que se fue construyendo lo que conocemos como el tabernáculo de la alianza, ¿no? El famoso tabernáculo que vemos en cuadros, ¿no? Con su atrio, su fuente en la entrada, su altar del holocausto y propiamente la tienda con el lugar santo y lugar santísimo. Cuando se establece este tabernáculo, el tabernáculo de la alianza, entonces ese es el santuario en el cual todo el pueblo presentará
sus ofrendas y su adoración, ¿no? Pero una vez que Israel, por ejemplo, entrará a la tierra prometida, veremos que ya se establecerán santuarios, por ejemplo, llamémoslo así, es como establecer la capital del reino de Israel. Bueno, no es reino porque no había reyes, ¿no? Del pueblo de Israel o de la nación de Israel. Se van a establecer, por ejemplo, en Siquem en los tiempos de Josué. Digamos que la ciudad de Siquem funcionará como el centro de adoración de la nación. También serán las ciudades de Silo y de Betel. Lo vamos a ver, por ejemplo, en los libros de Jueces y en el libro de Samuel, donde la ciudad de Silo era, por ejemplo, donde ministraba Elí, el sacerdote, el sumo sacerdote, aquel cuyos dos hijos eran perversos, ¿no? Y está también Betel, esta ciudad que fue muy icónica en los días de Jacob, que es donde tiene este sueño con la escalera que ángeles ascienden y descienden y dice, este lugar es santo, ¿no? Y bueno, ya en tiempos de David, David va a llevar el arca hacia la ciudad de Jerusalén y ahí se va a establecer la capital, digámoslo así, de la nación y el lugar que funcionará como santuario, ¿no? Como la capital del santuario, si me permite la expresión, que años posteriores, con el reinado de Josías, este rey que comenzó a reinar a partir de ahí de los 8 años, si no me equivoco, que hará un avivamiento, vendrá un avivamiento, ya en un Israel muy entregado a la idolatría. Él traerá una reforma religiosa donde mandará a destruir todos los altares y nuevamente va a establecer a Jerusalén como el centro de adoración. Y bueno, será para nuestro futuro, para nuestros días futuros, será nuevamente Jerusalén donde Jesús reinará en este milenio, ¿no? Donde Jesús reinará y donde nuevamente será la ciudad de Jerusalén el centro de adoración, ¿no? Que establecen profetas, como es el caso de Zacarías, que habla, por ejemplo, que cuando se establezca este reino milenial, se celebrará la fiesta de los tabernáculos ahí en Jerusalén, ¿no? Bueno, pues entonces vienen las instrucciones de Moisés acerca de dónde adorar, que es en este santuario central, para evitar que la gente empiece a construir santuarios por voluntad propia y que después estos santuarios se vuelvan santuarios idólatras, ¿no? Y dentro de estas instrucciones vemos algunas instrucciones positivas y algunas advertencias en cuanto a situaciones negativas, ¿no? En cuanto a las instrucciones positivas, bueno, pues el pueblo debía llevar las ofrendas al santuario central. Eso era muy importante. Se tenían que llevar las ofrendas al santuario central y ahí se tendría que ofrecer las ofrendas y con el ofertorio, con estas ofrendas, muchas veces se comía del animal que se ofrendaba en una comida que era una especie como de acción de gracias, ¿no? Entonces, esa comida yo llevaba a mi animalito, lo sacrificaban, se apartaba una porción de carne para ponerse a cocer y ahí yo con mi familia y con el levita, los levitas que estaban ministrando, nos sentábamos a tener comunión y a dar gracias a Dios por este sacrificio que me permitió poder ofrecerle, ¿no? Porque ofrecer un sacrificio no era nada sencillo, es decir, no cualquiera tenía la bendición de tener animalitos y poder escoger uno sin defecto, sin mancha, sin tacha, y llevarlo al santuario, ofrecerlo a Dios, y de ahí tener esta comunión de acción de gracias, pues por esta bendición, ¿no? Y también, bueno, pues obviamente era un motivo de alegría el poder tener esta comunión, el poder ofrecer estos sacrificios. Y hasta en eso Moisés dice, ustedes se tienen que alegrar en el santuario central. O sea, no se salgan del santuario central, porque salirse del santuario central correrá el riesgo de que empiecen a distraerse con otros
que se dicen ser dioses con otras prácticas que no son las correctas en cuanto a la adoración, ¿no? Y bueno, pues tendrán que manifestar toda esta obediencia ahí en el santuario central. Viene por otro lado las advertencias en cuanto a lo negativo, donde Moisés es muy claro: no deben de hacer lo que ustedes quieran, no deben de hacer no deben seguir su propia voluntad. Como decimos aquí en México, no hagas lo que te dé tu regalada gana, ¿no? Entonces el pueblo no debía de salirse de estas indicaciones y seguir los deseos de su corazón, ¿no? Seguir el deleite de sus ojos, de su vista. No debía ofrecer sacrificios donde fuera, que vamos a ver que será una práctica que Israel va a desobedecer, y en la tierra prometida van a empezar a ofrecer sacrificios en lo que la Biblia le llama los lugares altos, ¿no? Que muchas veces pensamos que los lugares altos son montes, ¿no? Pero los lugares altos también se refiere a simplemente altares que están en la ciudad, y les llaman lugares altos porque son altares que están por encima del suelo, ¿no? Entonces, vamos a ver un pueblo de Israel que va a fallar en ese sentido y va a ofrecer sacrificios en los lugares altos. Sin embargo, Moisés hizo la advertencia desde el libro de Deuteronomio, ¿no? Y muy importante también dentro de estas advertencias negativas era el no desamparar a Levita. ¿Por qué? Porque hay que recordar que Levita no tenía herencia. Todas las tribus de Israel habían recibido herencia en la repartición de las tierras, pero por voluntad de Dios, Dios establece que no habrá un territorio para los levitas. Más bien lo que habrá serán algunas ciudades de entre las 12 tribus, de la repartición de tierras en las 12 tribus, se elegirán algunas ciudades para que ahí habiten los levitas y desarrollen el sacerdocio de la región en la que están viviendo. Por ejemplo, un levita que tenía su ciudad en la región de Efraín iba a servir como sacerdote para todos los habitantes de Efraín que quisieran presentar sus sacrificios, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante que el pueblo no se olvide de bendecir a los levitas, de sostener a los levitas. ¿Por qué? Porque ellos no tenían como tal una región, no tenían como tal una agricultura que los pudiera sostener. ¿Por qué? Porque Dios lo establece en su voluntad: yo seré su sostén, ¿no? Y parte de esa voluntad de Dios es que el pueblo, las otras tribus, tendrán que sostener a los levitas por cuanto ellos desempeñan una función muy importante, la cual es el sacerdocio, ¿no? Y aquí Moisés hace una aclaración muy importante, ¿no? Donde dice, lo que sí, no debes de sacrificar animales para presentar una ofrenda a Dios en cualquier ciudad. Tiene que ser en el santuario central. Entonces, ¿no puedo matar a mi animalito simplemente para comerlo? Ah, claro, si tú vas a matar a tu animalito nada más por comerlo, sin ofrecerlo en sacrificio, lo puedes hacer en tu ciudad, lo puedes hacer en el pueblo en el que habitas, pero ojo, no deberás comer su sangre. No debes comer su sangre. ¿Por qué? Porque dice la palabra, en la sangre está la vida. Y entonces Dios sí hace como esta advertencia de no comer la sangre de los animales, ¿no? Hay que recordar que también estaba la separación de animales limpios y animales inmundos, ¿no? Y bueno, sabemos que no se comían los animales inmundos, pero de los animales que se consideraban limpios o puros, no se debía comer su sangre. Puedes comerlo en el pueblo donde habitas, siempre y cuando no sea como presentación de un sacrificio a Dios, porque eso tendría que ser en el santuario central. Vámonos entonces al cómo adorar. Bueno, una de las primeras instrucciones de Moisés es: no lo hagas como los pueblos paganos, no imites sus prácticas que son abominables, ¿no?
como son estas orgías en los atrios de los templos, como era el infanticidio, ¿no? El ofrecer los hijos a Moloch, a Quemos, ¿no? Como era, por ejemplo, el ofrecer doncellas, que no era muy propio de la región, en realidad era más ofrecer a los infantes, ¿no? Yo le invito a que con tiempo investigue usted, por ejemplo, cómo era el culto a la diosa Asera o Astarot. Es la misma diosa con nombres diferentes. Uno es asirio, el otro, si no me equivoco, es babilonio o caldeo, que prácticamente son las mismas naciones. Y usted va a ver lo terrible que eran estos cultos a esta diosa que se tallaba, su figura se tallaba en un poste y alrededor de este poste se hacían cosas abominables, ¿no? Entonces, no adores como los paganos con estas prácticas abominables, no sigas a otros dioses, ¿no? No trates de imitar y de seguir a otros dioses como si fueran una representación de Jehová, ¿no? Es que voy a pedirle al Dios fulano de tal, que es el Dios de la lluvia, pero en realidad mi esperanza está puesta en Dios. No, Dios no necesita intermediarios, ¿no? Hay que evitar la invitación de otros a la idolatría, ¿no? Que se daba mucho, por ejemplo, por parte de los falsos profetas. Y si nosotros revisamos la Biblia, este concepto de falsos profetas o de falsos maestros aparece por primera vez hasta el libro de Deuteronomio. Usted nunca va a encontrar el concepto de falsos profetas o falsos maestros en Génesis, en Éxodo, en Levítico o en Números, ¿no? Lo que me viene a la mente, por ejemplo, es un profeta que no era falso profeta, Balaam, que es contratado para maldecir al pueblo, que él establece, pues yo solamente diré lo que Dios me diga. Entonces no era un falso profeta, pero era un profeta que perseguía sus ambiciones económicas. Y ahí estuvo su error, ¿no? Pero es hasta el libro de Deuteronomio donde ya encontramos el concepto de un falso profeta. ¿Por qué? Porque ese es un fenómeno que seguramente se dará cuando Israel ocupe la tierra prometida, cuando Israel quiera caminar con Dios, y entonces una táctica para derrocar a un pueblo es confundiéndolo en sus prácticas. Ok, entonces voy a confundir tu práctica religiosa a través de falsos mensajes, a través de falsas enseñanzas, para desvirtuar tu relación con Dios y entonces hacerte caer, ¿no? Esa es la tarea, esa es la función de un falso profeta. Te voy a presentar una mentira con disfraz de verdad para desviarte, debilitarte y hacerte caer, ¿no? Bueno, pues hay que evitar la invitación a la idolatría por parte de los falsos profetas. Cualquier doctrina que no esté centrada en Dios es falsa, ¿no? Evitar la invitación también que podría darse en parientes, ¿no? Que de repente un hermano muy querido, un tío muy querido, los propios padres o los propios hijos abrazaran una religión idolátrica pagana y entonces invitaran a sus parientes a unirse a esa religión, que lamentablemente sucederá en Israel, ¿no? Y también, bueno, evitar la invitación de ciudades, ¿no? Lo que va a suceder es que Israel va a llegar a naciones con ciudades muy bien desarrolladas en arquitectura, en economía, en vida política y social, y entonces quedará esta tentación de querer ser como esas ciudades, y muchas ciudades aprovecharán esa situación para invitarlos a sus prácticas. ¿Y qué va a suceder? Se ve mucho ahí en el libro de Jueces, ¿no? Bueno, ¿cómo debe adorar el pueblo? Como un pueblo escogido, ¿no? Y aquí, por ejemplo, cuando entramos al capítulo 14, nosotros vemos un marco muy, muy interesante. El capítulo 14 está enmarcado por dos elementos, ¿no? El inicio empieza hablando acerca de apartarse de las prácticas, ¿no? Esto que le decía yo, ¿no? No hacer estos cultos abominables ni estas prácticas paganas muy raras, como es el caso de herirse el cuerpo, ¿no?
usted recordará el pasaje de los profetas de Baal con Elías, donde el reto era hacer llover. Y entonces los profetas de Baal comienzan a danzar y a pedirle a Baal que llueva. No sucede esto, y entonces dice la palabra que toman cuchillos y empiezan a cortarse los brazos para presionar al dios Baal para que llueva, y el mismo Elías empieza a burlar de ellos, ¿no? Les empieza a decir, pues bailen más fuerte, hiéranse más, grítenle más fuerte, a lo mejor está dormido, o a lo mejor está haciendo del baño, así lo dice la palabra, ¿no? Dice, a lo mejor está cubriendo sus pies, ¿no? Que es un eufemismo para referirse, pues a lo mejor está en el baño, está ocupado y por eso no los escucha, ¿no? Entonces, herirse el cuerpo, raparse la cabeza. El raparse la cabeza, escuchan muchas personas que dicen, es que ¿qué tiene de malo que me rape yo a Coco? Bueno, no, en este tiempo el raparse la cabeza tenía un significado. Hoy en día muchas personas se rapan la cabeza pues simplemente por una estética, ¿no? Por un motivo de estética. Pasa mucho con los que estamos perdiendo cabello, que de repente pues decimos, ya que se vaya todo, ¿no? Y nos rapamos la cabeza. Y eso no está mal, no está usted desobedeciendo la palabra de Dios ni nada, ¿no? Lo que pasa es que estas personas se rapaban la cabeza para mostrar la adoración a ciertos dioses. Entonces, si tú vas a participar de raparte la cabeza para participar en la adoración, para manifestar tu adoración hacia un dios rapándote la cabeza, bueno, entonces ahí sí ya tenemos problemas, ¿no? Es un poco parecido a lo que sucederá en Corintios con Pablo, cuando Pablo le dice establece que la mujer debe de usar su cabello largo, que le sirve como velo, ¿no? Y entonces muchos han tenido el desatino de decir que las mujeres en la iglesia cristiana no deben de cortarse su cabello, ¿no? Pero lo que va a suceder en la iglesia de Corinto es que habrá una práctica religiosa donde había mujeres que se dedicaban a la prostitución, a una prostitución ritual, una prostitución religiosa, que era parte de un culto pagano, donde las mujeres tenían relaciones con hombres en el atrio de los dioses de ahí de Corinto, ¿no? Y entonces, para que estas mujeres pudieran ser identificadas, se rapaban la cabeza por completo, ¿no? Es así que lo que Pablo le está diciendo a las mujeres de la iglesia de Corinto es, ojo, no se corten el cabello, no se rapen la cabeza para que no sean confundidas con estas personas, ¿no? Por eso es que no es muy atinado de repente tomar esos mandamientos y hacerlos generales para la iglesia, y entonces si una chica en la iglesia decide cortarse su cabello, la satanizamos, ¿no? Porque si tuviéramos que hacer ley todo lo que dijo Pablo, pues entonces, mis hermanos, pues hay que abstenernos del matrimonio. ¿Por qué? Porque Pablo aconsejaba mejor el don de continencia, por ejemplo, ¿no? Y ahí sí como que nos sale lo conveniente, y sí, pero Pablo dijo que quien tuviera el don, ¿no? Entonces simplemente es contextualizar, no olvidemos, tenemos que contextualizar la palabra. Y en ese contexto, muchos en la antigüedad se rapaban la cabeza para mostrar su adoración a otros dioses, o usaban tatuajes, etc. Y lo que Moisés te está diciendo es, no hagan eso, porque no es la manera de cómo adorar a Dios, ¿no? Llama la atención, por ejemplo, la práctica que prohíbe de cocer al cabrito en la leche de su madre, que no tenemos a ciencia cierta el significado de esto, ¿no? Lo que han dicho muchos comentaristas es que lo que no quería Dios para con el pueblo es que el pueblo perdiera de vista que no puedes tomar a un animalito y matarlo cocinándolo en algo que le dio vida, ¿no? Que en ese momento, en ese entonces, pues era algo que iba a causar conflicto en el pueblo, ¿no? Es un poquito similar, por ejemplo, a la sangre, ¿no?
donde nos dice que la sangre representa la vida. Digamos que la leche es una representación de algo que da vida, ¿no? Que da vida a una cría, y entonces es ilógico que un animalito le des muerte y lo cocines en algo que le daba vida, ¿no? Y no olvidemos que el tema central de esto que estamos estudiando es la santidad. Y en temas de santidad, esto se volvió muy significativo. Para Israel, el tema santidad era un tema central, y este tipo de prácticas, como cocer al cabrito en la leche de su madre, sí se volvía muy significativo, ¿no? Tú tienes que ser un pueblo apartado, único y diferente. Entonces, va a haber algunas prácticas que simplemente no tienen lugar contigo porque tú debes demostrar esta santidad, esta condición de ser único, ¿no? Siguiendo adelante en el cómo adorar, dice Moisés que con los bienes materiales, y entonces presenta 3 tipos de sacrificios materiales. El primero de ellos, pues, es el diezmo, ¿no? Que es un tema que ha abundado mucho en nuestras iglesias, ¿no? El diezmo, nosotros tenemos que entender dos tipos de diezmo. El primer tipo de diezmo es esta 10ª parte que se tomaba de la cosecha anual, ¿no? O que se tomaba también del vino, del aceite o de los machos del ganado. Era esta 10ª parte que se apartaba para presentarla, ¿no? Con los sacerdotes, para ofrecer un sacrificio y para tener esta comida con los sacerdotes. Esto es el diezmo regular, si lo podemos llamar así, ¿no? Pero también había otro tipo de diezmo. Este se ofrecía cada 3 años, lo mismo. A cada 3 años, al tercer año, yo tomaba la 10ª parte de la cosecha, del vino, del aceite, de los animalitos, y eso ya se le entregaba directamente a los levitas, pero sobre todo de los pueblos cercanos. Es decir, el primer diezmo, el que era anual, donde yo tomaba la 10ª parte de mi cosecha y ofrecía sacrificio y tomaba yo la comida de acción de gracias con mi familia y con el levita, se hacía en el santuario central, donde se ubicara el santuario central, ya fuera en su tiempo en Siloé o en Silo, ya fuera en su tiempo en Betel o en la propia Jerusalén, ¿no? El segundo tipo de diezmo que estamos hablando, el de cada 3 años, al tercer año tomaba yo la 10ª parte de mi cosecha anual, ¿no? De mi vino, de mi aceite, de los machos de mi ganado, y eso se los entregaba yo al levita para sostener a los levitas del pueblo cercano. Por ponerle un ejemplo, yo vivía cerca de la ciudad, estoy pensando, por ejemplo, en la ciudad de Ramot de Galad, que fue una ciudad levita. Yo vivía cerca de Ramot de Galad, entonces cada 3 años yo tomaba el diezmo de mis cosechas y lo presentaba a los levitas de la ciudad de Ramot de Galad para ofrendárselos y para sostenerlos, ¿no? ¿Cuál es el propósito de estos diezmos? Pues es enseñarnos el temor a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque es a través del desprendimiento que yo dejo de confiar en mis riquezas y confío más en Dios y camino mejor en el temor de Dios. Cosa que no ha cambiado mucho con la práctica de la ofrenda que tenemos en la iglesia cristiana, donde nosotros llevamos nuestras ofrendas a la iglesia. ¿Para qué? Para el sostén de la iglesia, ¿no? Para el sostén de las actividades, de los siervos de la iglesia, etc. Pero también es una práctica en la cual nosotros aprendemos a no confiar en nuestras riquezas y a desprendernos de ellas, ¿no? Claro que para la iglesia, pues nosotros caminamos conforme a lo que establece Pablo, que cada uno da conforme su corazón y no tanto por la imposición de estos diezmos. Y qué decir, por ejemplo, también de lo que serían el año de remisión. Ese es el otro sacrificio material, donde cada 7 años todos aquellos que tenían deudas, bueno, los acreedores perdonaban las deudas de sus hermanos, ¿no?
estamos hablando de una ley que es para con los propios paisanos, ¿no? Es una ley donde yo tengo a un hermano que le he prestado, le he hecho un préstamo, y cada 7 años, si el hermano no me había cubierto la deuda, yo le perdonaba la deuda, ¿no? Y cualquiera nos llevaría a pensar, ¿no? Pensamos como mexicanos y no, pues voy a pedir prestado un año antes de este año de remisión para que entonces ya no me dé tiempo pagar y ya me perdonen la deuda, ¿no? Bueno, es que muchas veces con el perdón de la deuda venía el regresar la propiedad, ¿no? Yo me endeudaba, por ejemplo, con un terreno y a lo mejor si lo terminaba de pagar a los 7 años, ok, no había problema, pero si todavía había deuda, se me perdonaba la deuda, pero entonces regresaba yo ese terreno, ¿no? La verdad es que el sistema es complejo. Dijo, en una sesión es difícil cubrirlo todo, pero yo le animo a que revise la ley de año de jubileo y de año de revisión que se desarrolla muy bien en Levítico. Y es un modelo económico, si me permite ponerlo así, un modelo económico bastante interesante, ¿no? Cuando se daba el año de remisión, la remisión debía ser total, ¿no? No era de que pues te voy a perdonar solamente lo correspondiente al año que me debías, sino es la deuda completa, ¿no? Se debía de dejar también en libertad a los esclavos israelitas, sobre todo a los israelitas, ¿no? Donde muchas veces sucedía lo siguiente, digamos que yo era un israelita y contraía una deuda y no tenía yo con qué pagar. Entonces me presentaba ante mi deudor y le decía, ¿sabes qué? No tengo con qué pagarte, me vengo a poner a tus servicios como tu siervo, como tu esclavo. Y entonces me volvía yo su esclavo y era yo un esclavo por deuda. En el año de remisión, mi deuda me era perdonada y yo era liberado. ¿Qué cree usted que quiere ilustrar esto en el cristianismo? Pues claro que todos en Cristo Jesús teníamos una deuda, la cual ha sido pagada y hemos sido liberados, ¿no? Con la liberación, es decir, yo tenía un esclavo por deuda, ok, se cumplieron los 7 años, yo perdonaba la deuda, liberaba a mi esclavo, pero no quedaba nada más en eso, sino que le daba yo una ofrenda de mis rebaños, de mis granos, de mi vino, de mi aceite, para que no quedara desamparado. Y dice Moisés, y no lo vean ustedes como una pérdida, ¿eh? No lo vean ustedes como una pérdida. Toma en cuenta que ya te sirvió 6 años, ¿no? Note usted cómo siempre esto va en torno a trabajar en nuestros corazones el no quedar atados a las riquezas, a las posesiones, ¿no? Pero muchas veces el esclavo no quería ser liberado, ¿eh? Entonces él podía llegar a un acuerdo con su amo para decirle, ¿sabes qué? Es cierto, ya es el año que me toca, que tengo que ser liberado, pero yo quiero seguir siendo tu siervo. Ah, bueno, entonces serás esclavo permanentemente, y ya se aplicaba una marca en la oreja, ¿no? Con un punzón, y ya prácticamente el amo ya no estaba obligado a liberarlo cada vez que se daba el año de remisión, ¿no? El propósito de este año de perdón o de remisión de deudas era recordar al pueblo que ellos habían sido esclavos en Egipto, que ellos habían estado sirviendo en Egipto y que Dios los rescató los liberó de esta esclavitud. Y bueno, viene lo que sería también la consagración de los primogénitos, donde cada año las personas apartaban de sus animalitos los primogénitos, los machos que tenían que ser sin defecto, y se tenían que llevar al santuario central y ahí sacrificarlos. Se debía hacer una comida de acción de gracias con la familia, con los levitas, y también muchas veces era invitar a los pobres, ¿no? A los pobres que estuviesen ahí en la ciudad, se les invitaba también para ese día poder comer. El propósito de esta consagración de los primogénitos, pues era recordarle al pueblo que ellos habían sido liberados de Egipto a través de la muerte de los primogénitos. ¿Cuál es el origen de entregar los primogénitos de mis animalitos? Cuando Dios libera a Israel de Egipto,
Dios le dice al pueblo, ustedes fueron liberados a costa o con el costo de haber eliminado a los primogénitos de Egipto. Por lo tanto, Israel, todos tus hijos primogénitos son míos, me los debes, porque yo te compré tu libertad al precio de los primogénitos de Egipto, ¿no? Y entonces Dios posteriormente le dice al pueblo, ok, si no me vas a entregar a tu primogénito, a tu hijo el primogénito, y cuando digo entregar no quiero decir que matarlo en sacrificio, ¿no? Sino entregarlo, por ejemplo, al servicio de Dios. Si no me lo vas a entregar, entonces me vas a entregar el primogénito de tus animalitos como ofrenda, a ese sí ya como ofrenda, ¿no? En lugar del primogénito de tus hijos. Y detrás de todo esto, pues hay una enseñanza, sobre todo, no lo olvides, siempre que estudiemos Antiguo Testamento, hay que verlo con una visión hacia el Nuevo Testamento, es decir, hacia Cristo Jesús, el primogénito de la creación, el primogénito de la resurrección. Y bueno, vendría la pregunta ¿cuándo adorar? Donde aquí, por ejemplo, el libro de Deuteronomio no menciona la adoración que se da cada semana en el día de reposo, en el Sabbat, sino que habla más bien de las fiestas anuales, ¿no? De estas fiestas anuales, o como lo describe la Reina Valera, estas santas convocaciones que se llevaban a cabo precisamente donde estuviese el santuario central. Por eso vemos que en tiempos de Jesús, pues ya el santuario central es el templo en Jerusalén, y por eso es que cuando se daban estas fiestas, todos viajaban hacia Jerusalén, ¿no? Para celebrar estas fiestas. De ahí la expresión que vemos mucho en los evangelios, subieron a Jerusalén, ¿no? ¿Por qué? Porque celebraban la fiesta de los tabernáculos, o la Pascua, o otras fiestas, ¿no? Deuteronomio nos habla de tres fiestas. La primera de ellas es la Pascua, que se celebra por ahí de los meses entre marzo y abril, y es esta fiesta que conmemora el rescate del pueblo de Egipto, donde el ángel de la muerte pasó por Egipto, y donde murieron todos aquellos primogénitos cuya casa no había sido marcada con sangre en el dintel, ¿no? Y en la celebración de la Pascua, en estos días, eran 7 días de celebración de la Pascua, estaba la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las primicias. La fiesta de los panes sin levadura, que era una fiesta en donde se limpiaba toda la casa de cualquier resquicio de levadura para representar la limpieza total de purificación para Dios, ¿no? Venía la cena del Cordero Pascual, y después venía la fiesta de las primicias, que coincidía con la cosecha de granos, especialmente la cebada, donde se tomaban las gavillas y se agitaban, ¿no? Como una manera de celebrar. Esta fiesta, la de la Pascua, originalmente se celebraba en casas, ¿no? Cuando ellos salen de Egipto, al siguiente año celebran la primer Pascua, lo hacen desde sus casas. Una vez que ya se establece un santuario central, la gente tendrá que venir a celebrarlo ahí en el santuario. Viene la fiesta de las semanas, que nosotros conocemos como el Pentecostés. ¿Por qué? Porque se celebra 50 días después de las primicias. Se celebra la fiesta de las primicias y dice, dejarás pasar 49 días más el de la fiesta de las primicias 50 para celebrar entonces la fiesta de las semanas, el Shavuot, que se celebra, quedaría por ahí de los meses entre mayo y junio, dependiendo de cuándo se celebró la Pascua, de marzo a abril, ¿no? Y entonces ahí, bueno, pues lo que los judíos, los israelitas festejaban, era la cosecha de los granos, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del trigo, ¿no? Donde era una fiesta, si me lo permite así, hasta un tanto agrícola, ¿no? La primera, la Pascua, sí era muy religiosa, era muy significativa por lo que Dios había hecho con Israel. La segunda era una fiesta de gratitud a Dios por una buena cosecha de granos. Después vendrá para septiembre o octubre la fiesta que celebrará la cosecha de frutos, ¿no? Y esta es la fiesta de los tabernáculos, que digamos que esta es tanto agrícola como también espiritual, porque a través de esta fiesta, los tabernáculos, también lo conocemos como las enramadas, ¿no? La fiesta del Sukkot, las enramadas o los tabernáculos,
donde la gente tenía que hacerse casas de, digámoslo así, como tiendas de campaña con ramas y dormir ahí, no dormir en sus casas, sino dormir ahí para recordar que en algún tiempo peregrinaron en el desierto y durmieron en tiendas y Dios les proveyó y nunca los desamparó, ¿no? Y coincidía con la cosecha de frutos como el higo, de frutos como la misma oliva, ¿no? Se me está escapando la uva, ¿no? Como la uva. Y con esto, con todo esto, bueno, pues entonces se daba, pues obviamente la producción del vino y del aceite, ¿no? Entre la uva y la oliva. Entonces, pues era de mucho gozo esta fiesta de los tabernáculos o de las enramadas, ¿no? Recordaba que Israel durmió en tiendas en el desierto y que ahí nunca faltó la provisión de Dios, ¿no? Y entonces en estas tiendas, en estas fiestas que Moisés llama santas convocaciones, vemos que sí, eran fiestas, pero eran fiestas solemnes. La solemnidad nunca se apartaba de la alegría. ¿Qué es solemne? Muchas veces entendemos solemne como un estado de ánimo o como... sí, es como un estado de carácter, ¿no? Yo me mantengo solemne como si me mantuviese serio, pero no. La solemnidad simplemente es la conciencia de que Dios está presente. Usted y yo podemos estar en la iglesia y de repente nos ponemos de acuerdo y, oye, ¿qué te parece si vamos a comer juntos? Y nos salimos de la iglesia y nos vamos a comer a un restaurante, ¿no? Y a lo mejor en este restaurante sirven bebidas alcohólicas, pero estamos usted y yo que somos hijos de Dios, que creemos en Cristo Jesús. Perdón, ya estoy tirando aquí mi libro. Creemos en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, digamos que en la mesa de junto hay una familia un grupo de trabajo, ¿no? Unos compañeros de trabajo que están ahí celebrando, están tomándose sus copas y están cantando canciones, etcétera, ¿no? No porque nosotros, usted y yo, nos salimos de la iglesia, vamos a participar de eso porque pues ya Dios se quedó en la iglesia, ¿no? No, nosotros vamos a mantener ahí pues nuestra conducta cristiana porque sabemos que Dios no se quedó en la iglesia, también está en ese restaurante, ¿no? No nos vamos a dar golpes de pecho ni nos vamos a persinar porque, ay, estos están tomando y eso, ¿no? O sea, no se trata de eso, ¿no? Pero tampoco vamos a participar porque pues ya Dios se quedó en la iglesia, Dios está ahí. Eso es la solemnidad, es la conciencia de que Dios está presente. Entonces, usted puede estar en una fiesta sabiendo que Dios está presente y por lo tanto, usted se va a conducir con alegría porque es una fiesta, pero con solemnidad, porque Dios está presente. Bueno, mi hermano, para terminar, unas preguntas para reflexionar. Israel estaba limitado a una adoración en un santuario central, ¿no? En un lugar central. Pero nosotros podemos rendir culto a Dios en cualquier lugar y en cualquier momento. Usted y yo somos templos del Espíritu. En realidad, a donde vayamos podemos celebrar la adoración. ¿Cómo aprovecha usted esta bendición de poder adorar en cualquier lugar en su vida? ¿Está usted adorando a Dios en todo lugar, en todo momento? Israel adoraba por cumplir la ley. Y por eso es que Moisés les da una infinidad de cómo. Pero nosotros, en realidad, más que adorar por obedecer una ley, lo hacemos por gratitud de lo que Cristo ha hecho en nosotros. ¿Cómo está usted adorando a Dios? Israel debía observar fiestas especiales para adorar, pero usted y yo podemos adorar en cualquier momento. Estamos adorando en todo momento. Si usted lo analiza, cada pregunta que le estoy mostrando acá responde al dónde, al cómo y al cuándo. Nosotros podemos adorar en cualquier lugar, podemos adorar por gratitud y podemos adorar en cualquier momento. ¿Lo estamos haciendo? Mi hermano, mi hermana, yo le agradezco mucho que me haya acompañado en esta que fue ya la 6ª sesión. Damos gracias a Dios porque ya vamos a la mitad del curso. Le pido encarecidamente que siga leyendo, por favor, ahí el texto, ya con un poquito de mayor análisis.
Y si Dios lo permite, nos veremos para lo que será nuestra 7ª sesión del curso del libro de Deuteronomio. No me queda más que hacer una breve oración y dar gracias por este curso. Vamos a orar. Bendito Dios Padre, cuántas gracias te damos por la bendición de escudriñar tu palabra, de poder recorrer tu palabra, Señor, y ver todos estos principios que tú has establecido para el hombre, para un pueblo en particular. Y sin embargo, estos principios siguen vivos en cada uno de nosotros. Padre, queremos ser un pueblo santo, queremos ser un pueblo único. No pretendemos competir contra Israel, que es tu pueblo, mi Dios, pero como iglesia sabemos que también tenemos un llamado, mi Dios. Y te damos gracias por todo eso, mi Dios. Ayúdanos a responder de la manera que tú esperas, con una adoración en un lugar correcto, en una manera correcta y en un tiempo correcto. Bendito sea tu nombre, porque sabemos que en ti, Padre, tenemos esa guía. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, le agradezco mucho, que Dios le bendiga y recuerde, por favor, lea la Biblia, entréguese a Cristo.